La policía en Red Creek creía que ellos poseían el pueblo. Ellos intimidaban a los dueños de tiendas, silenciaban a los temerosos y trataban la amabilidad como debilidad. Pero una mañana tranquila, ellos cometieron un error. En una pequeña cafetería de carretera, ellos apuntaron a un extraño y su calmado, obediente canino, asumiendo él era solo otro hombre quien miraría a otro lado. Lo que ellos no sabían era que este extraño era un ex-marine de IEEU, quien ya había sobrevivido mucho peor que matones con insignias. Y sin levantar su voz o disparar un arma, él estaba a punto de exponer todo. Antes de que comencemos, díganos de dónde le está mirando. Y si esta historia lo conmueve, por favor suscríbase para más. El amanecer se posó suavemente sobre Red Creek, Montana, llevando una fresca brisa de finales de primavera que se deslizó a través de calles tranquilas y escaparates iluminados por el sol. Era el tipo de mañana que se sentía estable y familiar, como si nada malo pudiera pasar aquí, y esa promesa de calma yacía suavemente sobre el pueblo. Ethan Walker permaneció en su camioneta por un momento después de estacionar, sus manos apoyadas en el volante gastado. Él tenía 43, alto y ancho, con la constitución sólida de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida siguiendo órdenes y cargando peso, tanto físico como invisible. Su cabello oscuro había crecido más largo desde que dejó los Marines, ahora entremezclado con canas en las sienes, y una barba bien cuidada enmarcaba un rostro definido por ángulos duros y con tensión. Una leve cicatriz cerca de su ceja izquierda marcaba un viejo error, uno que lo había seguido a casa desde el servicio y silenciosamente moldeado la forma en que él observaba el mundo. Él no había venido a Red Creek para esconderse. Él había venido a aprender cómo vivir sin prepararse para el impacto. Junto a él, Axel se movió ligeramente. El pastor alemán tenía casi 6 años, grande y poderosamente construido. Su pelaje negro y fuego brillante y bien cuidado. Sus ojos ámbar estaban alerta pero calmados, conteniendo la paciente inteligencia de un perro de trabajo, quien entendía el silencio mejor que el ruido. Una pequeña muesca en su oreja derecha insinuaba años de servicio disciplinado. Axel no gimió ni tiró de la correa. Él simplemente esperó, confiando en Ethan completamente, como siempre había hecho. Ellos cruzaron la calle juntos y entraron a la cafetería, un lugar modesto con amplias ventanas, molduras cromadas y cabinas de vinilo gastadas lisas por décadas de clientes habituales. El olor a café, tostadas con mantequilla y tocino los envolvió como un recuerdo de otra vida. Algunas cabezas se giraron, parejas mayores, un granjero con una gorra de compañía de semillas, 2 mujeres compartiendo un periódico doblado. Sus expresiones eran educadas, curiosas, pero reservadas. Ethan lo sintió inmediatamente. No falta de amabilidad, solo distancia. La forma en que los pueblos pequeños se protegen a sí mismos, mirando primero y dando la bienvenida después. Una mujer se acercó con una sonrisa practicada y una libreta metida bajo su brazo. Su etiqueta de nombre decía Linda. Linda Harris tenía 35, delgada pero robusta, con cabello castaño recogido en una coleta baja. Unos pocos mechones sueltos enmarcaban su rostro, el cual llevaba las líneas suaves de alguien que sonreía a menudo, pero se preocupaba más de lo que dejaba ver. Su piel era ligeramente pecosa, sus ojos de una avellana constante que se perdían muy poco. Ella se movía con eficiencia, pero había tensión en sus hombros, la postura de alguien acostumbrada a equilibrar amabilidad contra responsabilidad. «Buenos días», ella dijo cálidamente, aunque su mirada se desvió brevemente hacia Axel antes de regresar a Ethan.
Usted puede sentarse donde quiera. Gracias, Ethan respondió, su voz baja y calmada. Él eligió una cabina de esquina, instintivamente colocando su espalda a la pared. Axel se acomodó debajo de la mesa sin orden, doblando su largo cuerpo ordenadamente, barbilla apoyada en sus patas. Él parecía casi dormido, aunque Ethan sabía mejor. Axel siempre estaba escuchando. Mientras Linda se alejaba, Ethan notó cómo la conversación bajó por un momento, cómo la habitación sutilmente se recalibró alrededor de ellos. Nadie miró directamente, pero nadie se relajó completamente tampoco. Él ordenó huevos, tostadas y café, simple, confiable, y esperó. Linda regresó primero con agua, poniendo un tazón extra para Axel. Para él, ella dijo suavemente, «Se supone que calentará más tarde». «Eso es amable de su parte», Ethan dijo. Sus ojos se encontraron brevemente. En esa mirada, él vio no miedo, sino cálculo. La tranquila aritmética de una mujer con facturas que pagar, un hijo que criar y sin margen para problemas. Él está bien entrenado, ella añadió, más para tranquilizarse a sí misma que a él. Sí, señora, Ethan dijo con una leve sonrisa. Él es buena compañía. Ella asintió y se movió de vuelta hacia el mostrador. Ethan observó sus hombros enderezarse solo una vez. Ella estuvo a salvo detrás de él. Eso fue cuando él lo sintió otra vez. Esa sutil tensión debajo de la superficie amigable de la cafetería. Este lugar estaba limpio, ordenado y cálido. Pero algo aquí estaba sostenido demasiado apretado, como un aliento esperando ser liberado. Su comida llegó y él comió lentamente, saboreándola normally. Por un momento él se permitió imaginar mañanas como esta volviéndose rutina. Tierra que cuidar, noches tranquilas, una vida medida en estaciones en lugar de misiones. Axel permaneció quieto debajo de la mesa, una presencia constante anclándolo. Entonces la campana sobre la puerta sonó bruscamente. Dos agentes de policía entraron y la atmósfera cambió a la vez. Uno de ellos se destacó inmediatamente. Oficial Caleb Norton estaba en sus 30 y tantos, de cuello grueso y ancho de pecho, con cabello rubio muy corto y una mueca permanente que sugería confianza nacida de la familiaridad en lugar de respeto. Su uniforme ajustaba un poco demasiado apretado alrededor del medio, y sus ojos escanearon la habitación con autoridad aburrida, como si todo dentro ya le perteneciera. Él se detuvo cuando notó a Axel. Su mirada se demoró solo un segundo demasiado. Ethan lo sintió como un cambio de presión en su pecho, un viejo instinto agitándose. Caleb se inclinó hacia su compañero y murmuró algo bajo su aliento. No destinado a la habitación, pero no lo suficientemente silencioso tampoco. Sus ojos nunca dejaron al perro. Perros así, Caleb dijo casualmente, usualmente traen problemas con ellos. Axel no se movió. Ethan no levantó la vista, pero la promesa de una mañana pacífica se resquebrajó solo ligeramente, y algo inquietante se deslizó silenciosamente en Red Creek. La campana sobre la puerta de la cafetería apenas había dejado de sonar cuando el aire adentro cambió, sutil, pero inconfundible, como una habitación enfriándose después de que una ventana había sido abierta en invierno. Conversaciones se adelgazaron, tenedores se detuvieron a mitad de camino a bocas, y hasta el zumbido de la máquina de café pareció suavizarse. Ethan los sintió antes de que los viera. La misma manera en que él solía sentir el movimiento antes del sonido en lugares mucho menos indulgentes que Red Creek. Los dos oficiales de policía se movieron con confianza sin prisas, como si el tiempo mismo se inclinara ligeramente para acomodarlos. El que Ethan ya había notado se demoró en la puerta por un segundo más de lo necesario.
Oficial Caleb Norden se comportaba como un hombre acostumbrado a que las habitaciones se reorganizaran a su alrededor. Él era ancho de hombros, su cabello rubio cortado corto, su rostro afeitado marcado por una media sonrisa permanente que nunca llegaba a sus ojos. Sus movimientos eran casuales pero no relajados. Había un filo en él afilado por años de ser obedecido sin cuestionar. Algo sobre él sugería que nunca había sido desafiado significativamente, y esa ausencia lo había moldeado más que cualquier entrenamiento jamás podría. Detrás de él caminaba el oficial Ryan Cole, más joven por varios años y visiblemente más estrecho de complexión. Ryan tenía cabello oscuro cortado corto a los lados y más largo arriba, el tipo de estilo que se esforzaba demasiado por parecer sin esfuerzo. Su rostro era angular, su mandíbula tensa, y leves sombras bajo sus ojos insinuaban mal sueño o noches inquietas. Él rió fácilmente cuando Caleb habló, un sonido rápido y reflejo que se sentía practicado. Ryan siguió más de lo que guió, su postura repentinamente angulada hacia Caleb como si esperara señales sobre cómo comportarse. Ninguno de los oficiales saludó a nadie. Ellos no asintieron a caras familiares ni intercambiaron cumplidos. Ellos simplemente entraron y reclamaron espacio. Ethan no levantó la vista de su plato, pero su conciencia se agudizó. Axel permaneció debajo de la mesa, quieto y silencioso, aunque una oreja se inclinó ligeramente hacia el sonido de botas pesadas sobre el azulejo. Ethan bajó la mano y apoyó sus dedos ligeramente contra el collar del perro. No una orden, solo una tranquilidad. Linda los notó inmediatamente, sus hombros tensos, y la sonrisa que ella había llevado momentos antes se suavizó en algo más cuidadoso. Ella se limpió las manos en su delantal y se enderezó, su postura profesional, pero alerta. Ethan captó la breve mirada que ella envió hacia el mostrador, hacia la caja registradora, hacia nada en particular. Era la mirada de alguien revisando mentalmente una lista que ella había memorizado demasiado bien. La mirada de Caleb se deslizó por la cafetería hasta que se posó inevitablemente en la cabina de Ethan. Sus ojos cayeron al suelo, captando el borde del pelaje negro y fuego de Axel debajo de la mesa. Un destello de interés cruzó su rostro, rápidamente enmascarado por la diversión. Él alcanzó una gran taza de papel de café, descansando en el mostrador. Linda acababa de servirlo, vapor todavía rizándose de la tapa. «Cuidado», Ryan dijo ligeramente, aunque no había urgencia en su voz. Caleb lo despidió con un gesto y continuó hacia el centro de la habitación, sus botas pesadas, deliberadas. Mientras él pasaba por la mesa de Ethan, su pie rozó la pata solo ligeramente, no lo suficiente para llamar la atención, pero lo suficiente para sentirse intencional. El movimiento causó que su mano se inclinara, y la tapa de la taza de café se movió. El café se derramó, oscuro y humeante, salpicando por el suelo a meras pulgadas de las patas delanteras de Axel. El sonido fue suave, pero lo suficientemente nítido para cortar a través de la habitación. Axel se estremeció, sus músculos tensándose por una fracción de segundo. Su cabeza se levantó, ojos ámbar abiertos ahora, alerta y enfocados. Él no gruñó, él no ladró, él no se movió más allá de esa única reacción contenida. Años de entrenamiento lo mantuvieron firme, incluso mientras el instinto gritaba lo contrario. La mano de Ethan se movió con calma. Él deslizó el tazón de agua hacia atrás con su pie, asegurándose de que nada del líquido caliente pudiera alcanzarlo. Él no miró a Caleb. Él no habló. Por un momento, nadie lo hizo. Caleb se detuvo y miró el derrame, luego a Axel,
luego finalmente a Ethan. Su expresión llevaba sorpresa fingida, sus cejas levantándose ligeramente. No vi eso, él dijo, su tono casual, casi amigable. Perro grande ocupa espacio. Ryan rió mirando alrededor de la habitación como si esperara que alguien más se uniera. Nadie lo hizo. Ethan lentamente levantó su mirada. Sus ojos estaban firmes y legibles. Él está debajo de la mesa, él dijo, uniformemente. Fuera del camino. La simplicidad de la declaración parece irritar a Caleb más de lo que la ira habría hecho. Él inclinó su cabeza, estudiando a Ethan ahora como si lo reevaluara. Por un latido, Ethan pensó que el oficial podría presionar más. En cambio, Caleb se encogió de hombros y retrocedió, la comisura de su boca temblando. Solo digo, Caleb respondió, los accidentes pasan. Él siguió adelante, dejando el café para que se asentara y enfriara en el azulejo. Linda apareció casi inmediatamente con una pila de servilletas, arrodillándose para limpiar el desorden antes de que alguien preguntara. Sus movimientos eran rápidos, eficientes, su rostro compuesto, pero sus manos temblaron ligeramente mientras trabajaba. Ethan notó, también Axel. Alrededor de ellos, la cafetería lentamente reanudó su ritmo, aunque se sentía forzado ahora, como una canción reiniciada después de una interrupción. La gente evitó mirar la mesa de Ethan. Una mujer cerca de la ventana revolvió su café repetidamente sin tomar un sorbo. El granjero con la gorra de la compañía de semillas miró demasiado fijamente a su plato. Ethan se recostó, el apetito se había ido. Él observó no a los oficiales sino a la gente alrededor de ellos. Él notó cómo las voces se mantuvieron bajas, cómo la risa no regresó del todo, cómo nadie comentó sobre el derrame o el perro o el comportamiento del oficial. No era cortesía, no era ocuparse de los asuntos de uno, era miedo. Linda terminó de limpiar y se puso de pie, alisando su delantal. Ella miró a Ethan, sus ojos apologéticos, luego se dio la vuelta rápidamente, como si incluso esa mirada llevara riesgo. Caleb y Ryan tomaron una cabina cerca del frente, extendiéndose como si reclamaran territorio. Caleb se recostó, un brazo apoyado sobre el asiento, su voz alta otra vez, llenando el espacio. Ryan asintió, riendo demasiado fácilmente. Ethan bajó la mano y rascó a Axel suavemente detrás de las orejas. Bien, él murmuró demasiado suavemente para que cualquiera más escuchara. Axel se acomodó otra vez, su respiración lenta, su cuerpo quieto, pero sus ojos permanecieron abiertos. Ethan miró fijamente su café enfriándose y sintió la última de sus ilusiones deslizarse silenciosamente. Este pueblo no era hostil, no era grosero, era cuidadoso. Y el cuidado como este venía de saber exactamente qué podría pasar si fallaba. El silencio, él se dio cuenta, no era cortesía, era supervivencia. Los oficiales terminaron su café sin pagar, dejando la cabina con la misma confianza sin prisas que habían traído. La campana sonó otra vez mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, y solo entonces la cafetería pareció exhalar. El sonido de los tenedores regresó, cauteloso al principio, luego más firme, como si todos estuvieran tratando de convencerse a sí mismos de que nada inusual había sucedido. Ethan permaneció sentado, sus manos envueltas holgadamente alrededor de su taza, observando la forma en que la tensión persistía como polvo a la luz del sol. Linda Harris se movió detrás del mostrador con eficiencia practicada, limpiando superficies que ya estaban limpias. De cerca, la tensión en su rostro era más clara. A los 35 ella se comportaba como alguien mayor, no en años, sino en responsabilidad.
Su cabello castaño, recogido firmemente en la nuca, revelaba leves sombras bajo sus ojos, evidencia de noches cortas y mañanas tempranas. Su piel era clara, ligeramente pecosa por años de sol de Montana, y su expresión mantenía un cuidadoso equilibrio entre calidez y cautela. Ella era el tipo de mujer que sonreía porque facilitaba las cosas, no porque se sintiera alegre. Ethan esperó hasta que la prisa disminuyó antes de acercarse al mostrador. Él no quería llamar la atención, solo claridad. «Disculpe», él dijo en voz baja. Linda se giró, su sonrisa regresando por instinto, aunque se suavizó cuando lo reconoció. «¿Todo bien?», ella preguntó. «¿El incidente del café antes?» «No sobre eso», Ethan respondió suavemente. «Solo quería decir gracias por el agua». Sus ojos se desviaron brevemente hacia la puerta, luego de vuelta a él. «Por supuesto», ella dijo. «Intentamos cuidar de todos». Había algo en su tono que sugería que el esfuerzo tenía un costo. Un niño pequeño apareció del pasillo trasero, entonces no mayor de 8. Él tenía cabello rubio arenoso que caía en sus ojos y vestía una sudadera con capucha una talla demasiado grande, las mangas subidas alrededor de sus muñecas. Sus zapatillas estaban desgastadas y él se movía silenciosamente como si acostumbrado a mantenerse fuera del camino. «Mamá», él susurró, tirando ligeramente del delantal de Linda. La postura de Linda cambió instantáneamente. La tensión en sus hombros se suavizó, su expresión calentándose de una manera que se sentía desprotegida. «Cariño», ella murmuró, agachándose ligeramente para encontrar sus ojos. «Te dije que te quedaras atrás hasta que termine aquí». El niño asintió, mirando tímidamente a Ethan y Axel. Axel levantó su cabeza lo suficiente para reconocerlo, cola golpeando una vez contra el suelo. Los ojos del niño se abrieron, la curiosidad superando la cautela. «Él es hermoso», él dijo. Linda sonrió a pesar de sí misma. «Ve ahora», ella dijo, guiándolo suavemente lejos. «Estaré allí pronto». Tan los observó desaparecer en el pasillo. Las piezas cayeron en su lugar silenciosamente sin drama. Madre soltera, hijo en el lugar, porque el cuidado infantil era caro o poco fiable. Un trabajo que no era solo un sueldo, sino un salvavidas. Él pagó su cuenta y dejó un poco extra en el mostrador, no como caridad, sino como agradecimiento. Linda notó y sacudió su cabeza ligeramente, aunque ella no lo rechazó. «No tenía que», ella dijo. «Lo sé», Ethan respondió, «pero quise». Mientras él se giraba para irse, una voz lo detuvo. «Usted no es de por aquí». El hombre que habló estaba sentado solo cerca de la ventana. Él parecía estar en sus 60 y tantos, delgado y encorvado, con un rostro curtido y manos marcadas por décadas de trabajo físico. Su cabello era blanco y ralo bajo una gorra de béisbol descolorida, y sus ojos, azul pálido y agudos, sostenían una calma conocedora. Su nombre, Ethan aprendería más tarde, era Harold Pike. Harold había pasado la mayor parte de su vida en Red Creek, primero como mecánico, luego como widower, que venía a la cafetería cada mañana porque la rutina era más fácil que las cocinas vacías. «No», Ethan dijo simplemente. «Acabo de mudarme». Harold asintió, revolviendo su café lentamente. «Imaginé», él dijo. Él se inclinó ligeramente, bajando su voz. «Un consejo». Ethan esperó. «En Red Creek», Harold continuó, «es mejor no destacarse». Su mirada se desvió brevemente hacia el mostrador, luego la puerta. «No a menos que esté listo para una atención que no pidió». Ethan absorbió las palabras sin reacción. «No parece que nadie aquí quiera problemas», él dijo. Harold soltó una risa seca, sin humor. «Los problemas no preguntan qué quiere», él respondió.
Nota quién está tranquilo. Afuera, la mañana había calentado. Ethan se detuvo en la acera, Axel a su lado, observando a Linda a través de la ventana de la cafetería. Ella rió por algo que un cliente dijo, pero el sonido no llegó a sus ojos. Él imaginó el peso que ella llevaba a casa cada noche, los cálculos que ella hacía antes de hablar, antes de objetar, antes de levantarse. No era miedo lo que la mantenía en silencio. Era amor. Ethan caminó a su camión y abrió la puerta. Él había planeado conducir de regreso a la granja, tal vez empezar a desempacar, tal vez ir al pueblo siguiente antes del atardecer. Red Creek había sido una parada, nada más. Él se sentó detrás del volante, motor al ralentí, y miró fijamente la carretera adelante. Entonces él apagó el motor. Axel lo miró, orejas levantándose ligeramente. Ethan apoyó una mano en el volante, luego en la cabeza de Axel. Aún no, él murmuró. Él miró de vuelta a la cafetería, una última vez al lugar donde el silencio era moneda y la amabilidad venía con riesgo. Él había tenido la intención de dejar Red Creek esa tarde. En cambio, él se quedó. La mañana llegó suavemente a la casa de campo. Una cinta pálida de luz deslizándose a través de la ventana de la cocina y apoyándose en la mesa de madera marcada que Ethan aún no había terminado de restaurar. Él se quedó allí con su café intacto, escuchando el silencio. No motores, no radios, no botas en azulejos, solo viento moviéndose a través de hierba alta y la respiración constante de Axel a sus pies. Esta era la paz por la que él había venido, y sin embargo se sentía incompleta ahora, como una promesa interrumpida. Ethan condujo al pueblo más tarde esa mañana sin destino en mente. Él estacionó cerca de la plaza y caminó, dejando que Axel marcara el paso. El perro se movió con fácil confianza. 6 años y en su plenitud, pelaje limpio, músculos sueltos bajo el arnés. Él observó reflejos en el cristal del escaparate, orejas rotando, catalogando sonido y olor de la forma en que había sido entrenado para hacer. Ethan observó a la gente. Él notó cómo las caras cambiaban cuando un coche patrulla pasaba, cómo las sonrisas se adelgazaban y los hombros se enderezaban. Él notó cómo la cafetería de Linda estaba más tranquila de lo que debería haber estado para un día de semana, y cómo el coche de los mismos 2 oficiales parece estar al ralentí cerca más tiempo de lo necesario. El incidente sucedió afuera de un estado de tienda de alimentos. Un hombre con placas de fuera del estado había entrado en el estacionamiento de grava, polvo aún aferrado a su parachoques. Él parecía estar en sus 40 y tantos, altura promedio, un poco suave alrededor del medio, vistiendo una cazadora que había visto días mejores. Su cabello era oscuro y delgado como estado, sus manos cuidadosas mientras él contaba billetes en la caja dentro. Ethan lo vio salir con una bolsa de papel y una expresión esperanzada que se desvaneció cuando el coche patrulla se detuvo detrás de él. Oficial Caleb Norton salió primero, la luz del sol destellando en su insignia. Él no se apresuró. Él nunca lo hizo. Su postura sugería que él tenía todo el tiempo del mundo. Oficial Ryan Cole siguió, demorándose cerca del coche patrulla, ojos escaneando la calle. El hombre se congeló, la confusión cruzando su rostro. Caleb habló con calma, gesticulando hacia la carretera. Ethan no podía oír las palabras desde donde él estaba, pero él reconoció la cadencia, el tono medido diseñado para sonar razonable mientras no ofrecía una elección real. El hombre protestó solo un poco. Él sacudió su cabeza, señaló su recibo, su boca formando explicaciones. Caleb escuchó, luego inclinó su cabeza y sonrió. Un minuto más tarde, los hombros del hombre cayeron.
Él metió la mano en su billetera y sacó efectivo con dedos que temblaban. Caleb lo tomó, contó rápidamente y lo despidió con una palmadita amigable en la puerta del coche. El coche patrulla se alejó. El hombre se quedó allí por un momento, mirando tras él, luego se metió en su vehículo y se fue sin mirar atrás. Ethan sintió la decisión asentarse en su pecho, pesada y cierta. Esto no era sobre temperamento u orgullo. No era ni siquiera sobre él. Era sobre la verdad, silenciosamente preservada antes de que pudiera ser borrada. De vuelta en la casa de campo, él abrió la caja de seguridad atornillada debajo del fregadero. Adentro yacía la pequeña cámara, no más grande que una caja de cerillas, negro mate y discreta. Él la sostuvo por un momento, sopesando la elección. Él se había prometido a sí mismo una vida sin misiones. Pero observar no era lo mismo que intervenir. Observar significaba paciencia. Observar significaba dejar que la verdad hablara cuando la gente no podía. Axel se quedó tranquilo mientras Ethan ajustaba el arnés, dedos moviéndose con cuidado practicado. El perro aceptó el peso añadido sin preocupación. Ojos ámbar firmes. Ethan enganchó la cámara en su lugar y probó el ángulo. Luego golpeó el lado 2 veces. Las orejas de Axel se levantaron. Modo de trabajo, no persecución, observación. Durante los siguientes 2 días, ellos caminaron por Red Creek. Ellos se sentaron en camiones estacionados y se pararon bajo toldos cuando el sol se volvió fuerte. Ethan no se acercó. Él no confrontó. Él dejó que el pueblo se revelara a sí mismo. La cámara captó a Caleb inclinándose en las ventanas de coches. La misma sonrisa lenta, los mismos gestos. Captó a Ryan recogiendo sobres de un dueño de ferretería con una expresión apretada y ojos bajos. Captó a un empleado de gasolinera entregando efectivo mientras fingía no ver las luces del coche patrulla. Ethan revisó el metraje por la noche, sentado en la mesa de la cocina mientras las cigarras cantaban afuera. Él catalogó fechas, horas, caras. Él no editó. Él no embelleció. Él dejó que las imágenes quedaran como estaban. Axel yacía a sus pies, cola ocasionalmente golpeando, cuando la mano de Ethan bajaba para rascar detrás de sus orejas. En la tercera tarde, el patrón se aclara la garganta, se agudizó. Caleb no solo deambuló. Él conoció gente. Detrás del edificio municipal, cerca de una valla de tela metálica cubierta de maleza, un SUV negro entró. Un hombre salió, alto, de hombros anchos, cabello plateado cortado corto, vistiendo una chaqueta a medida que no pertenecía a Red Creek. Su rostro estaba afeitado, sus movimientos precisos. Él se comportaba como alguien acostumbrado a ser escuchado. Ellos hablaron brevemente. No hubo intercambio de dinero. En cambio, el hombre le entregó a Caleb una carpeta delgada. Caleb asintió, respetuoso de una manera que Ethan no lo había visto ser con nadie más. Más tarde, Ethan pausó el metraje y hizo zoom en el rostro del hombre. El parecido era inconfundible. Misma mandíbula, mismos ojos, diferente pulido. La realización llegó sin drama y se quedó sin piedad. Esto no era un matón suelto. Esto era un sistema. Ethan se recostó en su silla, la casa de campo tranquila a su alrededor. Él pensó en el hijo de Linda en el pasillo, en la advertencia de Harold, en el hombre de la tienda de alimentos contando su pérdida en silencio. Él había venido a Red Creek para aprender a vivir lentamente. En cambio, él había aprendido algo más. La justicia no se apresuró. Esperó hasta que alguien eligió ver. La mañana del domingo llegó con el sonido de las campanas de la iglesia flotando débilmente a través de Red Creek.
su ritmo lento plegándose en el zumbido de los motores de las camionetas y las conversaciones tranquilas de los vecinos saliendo para el desayuno. Para cuando Ethan Walker y Axel llegaron a la cafetería, cada espacio de estacionamiento estaba lleno. Adentro la habitación zumbaba con voces familiares, el tintineo de platos, el reconfortante caos de un lugar que servía como más que un restaurante. Era donde la gente venía a sentirse normal. Ethan se detuvo justo dentro de la puerta. Él escaneó la habitación, no por salidas esta vez, sino por patrones. Sus ojos se posaron en ello inmediatamente. La cabina cerca de la ventana frontal, iluminada por el sol y conspicuamente vacía. Los cojines estaban sin arrugas, la mesa intacta, como si existiera detrás de cinta invisible. Él sintió la correa de Axel aflojarse en su mano mientras el perro percibía el cambio en el enfoque de Ethan. Linda Harris lo notó a él también. Ella se paró detrás del mostrador, su cabello castaño recogido ordenadamente para la prisa del domingo, mejillas enrojecidas por el calor de la parrilla. Sus ojos avellanas se encontraron con los de él, y por un breve segundo, algo tácito pasó entre ellos, una advertencia, una pregunta. Ella abrió su boca como para hablar, luego la cerró de nuevo, mirando hacia la cabina vacía. Ethan le dio un pequeño asentimiento. Nada dramático, solo reconocimiento. Él caminó a la cabina y se sentó. No hubo alarde, no hubo anuncio. Él simplemente se deslizó en el asiento, puso su servilleta en su regazo y apoyó sus manos en la mesa. Axel se plegó debajo de la cabina, acomodándose a los pies de Ethan, su pelaje negro y fuego mezclándose en la sombra. Él se acostó con la cabeza levantada esta vez, ojos abiertos, calmado pero atento. Un silencio se extendió hacia afuera, sutil pero innegable. Las conversaciones no se detuvieron, pero se adelgazaron. Una mujer a mitad de una frase bajó su voz. Un hombre revolviendo azúcar en su café se ralentizó, la cuchara tintineando suavemente contra la porcelana. Ethan sintió el peso de la atención sin que nadie se atreviera a mirarlo directamente. Linda se acercó, libreta en mano. De cerca, la tensión en su expresión era más clara que nunca. Ella tenía 35, pero la maternidad y la cautela constante habían tallado años en su postura. Aún así, ella se mantuvo recta. «Buenos días», ella dijo, voz firme. «¿Qué le puedo traer?» «Lo mismo que antes», Ethan respondió en voz baja. «Huevos, tostadas, café, nada especial». Linda lo escribió, manos firmes, aunque sus ojos se desviaron una vez más hacia la cabina antes de que ella se diera la vuelta. Por unos minutos, nada pasó. Entonces la puerta se abrió. Oficial Caleb Norton entró primero, su presencia inmediatamente atrayendo la atención de la habitación como un imán. Él vestía su uniforme impecable y limpio, cabello rubio prolijamente cortado, rostro relajado en esa familiar media sonrisa. Detrás de él siguió el oficial Ryan Cole, más delgado, más silencioso, su cabello oscuro peinado cuidadosamente en su lugar. Ellos se detuvieron justo adentro, inspeccionando la cafetería. La mirada de Caleb encontró la cabina vacía y se congeló. La sonrisa no desapareció, pero se endureció. Él dio un paso adelante lentamente, botas pesadas sobre el azulejo. Ryan se demoró un paso detrás, ojos moviéndose brevemente hacia el mostrador. Luego de vuelta a Caleb. «Bueno», Caleb dijo ligeramente, lo suficientemente fuerte para que varias mesas escucharan. «Parece que alguien encontró nuestro asiento». Ethan no levantó la vista. Él alcanzó su café mientras Linda lo dejaba, asintiendo cortésmente. «Buenos días», él le dijo. «Gracias».
Los dedos de Linda rozaron el mostrador mientras ella se retiraba, y por un momento su mano se quedó allí, nudillos pálidos. Caleb se acercó a la cabina, deteniéndose justo antes de la mesa. Él miró a Ethan, luego dejó caer su mirada deliberadamente debajo de la cabina. Su bota se movió ligeramente, la punta empujando el estado, no lo suficiente para ser obvio, pero lo suficiente para invadir el espacio que Axel ocupaba. Axel se puso rígido. El movimiento fue instintivo, una onda a través de músculo y hueso. Un sonido bajo subió de su pecho, no un ladrido, no un gruñido, sino una advertencia, controlada y deliberada. El sonido cortó a través de la cafetería como una cuchilla. Varias personas se estremecieron. Un tenedor cayó al suelo. La mano de Ethan se movió una vez, firme y calmada, dedos apretando la correa. «Quédate», él dijo en voz baja. Axel obedeció. El gruñido se desvaneció, reemplazado por un silencio tenso. Sus ojos ámbar nunca dejaron la bota de Caleb. Caleb levantó una ceja, fingiendo sorpresa. «Ese perro es agresivo», él dijo suavemente. «Podría no ser seguro en un lugar público». Ethan finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban firmes, ilegibles. Él reaccionó a ser amenazado. Él respondió, como cualquiera lo haría. Caleb rió suavemente. «¿Sugieres que mi pie es una amenaza?» «Sugiero que lo mueva», Ethan dijo. Por un momento pareció que Caleb podría presionar más. En cambio, él se enderezó, mirando alrededor de la habitación. Sus ojos se demoraron en las caras giradas cuidadosamente, en las manos apretando tazas de café demasiado fuerte. «¿Todos bien aquí?», él preguntó, su voz resonando. Nadie respondió excepto un hombre. Él se levantó lentamente de una cabina cerca de la parte trasera. Él estaba en sus 70 y tantos, alto pero encorvado con cabello gris ralo y un rostro marcado por años de sol y contención. Su nombre era Walter Reed, un conserje escolar jubilado quien había vivido en Red Creek toda su vida. Él siempre había sido callado, siempre cuidadoso, pero ahora sus manos temblaban mientras descansaban en el borde de la mesa. «Ya es suficiente», Walter dijo, voz delgada pero clara. «El hombre solo está desayunando». La habitación pareció inhalar bruscamente. Caleb se giró, la sonrisa desaparecida ahora. «Siéntese, Walter», él dijo. «Esto no le concierne». Walter sacudió su cabeza. «Nos concierne a todos». Ryan se movió primero. Él dio un paso adelante rápidamente, una mano extendida. «Señor, por favor». Su mano golpeó el hombro de Walter, no fuerte, pero suficiente. Walter perdió el equilibrio y cayó, la silla raspando ruidosamente mientras se volcaba. Jadeos estallaron. Linda gritó y se apresuró desde detrás del estado. Ethan estaba de pie instantáneamente, Axel levantándose con él, cuerpo tenso, pero él no avanzó. Él se quedó allí, silencioso, observando mientras Linda se arrodillaba junto a Walter, ayudándolo a sentarse. Algo había cambiado. El miedo en la habitación todavía estaba allí, pero ya no estaba completo. La cafetería se sintió más pequeña después de que Walter Reed fue ayudado de vuelta a su asiento, como si las paredes mismas se hubieran inclinado hacia adentro para escuchar. Ethan se quedó inmóvil junto a la mesa, una mano apoyada ligeramente en el arnés de Axel, la otra abierta y visible. Él no levantó su voz. Él no dio un paso adelante. Él simplemente observó a los oficiales el tiempo suficiente para que ellos entendieran que lo que viniera después no sería ruidoso, pero sería decisivo. Oficial Caleb Norton se recuperó primero. Su rostro se tensó.
la fácil confianza drenándose en algo más nítido. Él ajustó su cinturón y dio un paso más cerca, pecho fuera, voz controlada. Muy bien, él dijo, mirando alrededor de la habitación. Ya es suficiente emoción por una mañana. Él se giró hacia Ethan. Usted viene con nosotros. Ethan encontró su mirada. De cerca, Caleb era más joven de lo que su autoridad sugería. 30 y pocos, afeitado, ojos azul pálido que evitaban mantener contacto demasiado tiempo. Él no era cruel por naturaleza, Ethan percibió. Él era obediente. Eso lo hacía peligroso de una manera diferente. ¿Por qué cargo? Ethan preguntó con calma. La mandíbula de Caleb se movió, perturbando la paz. Una pausa y falla en controlar un animal peligroso. Axel se quedó de pie ahora, músculos tensos bajo su pelaje, pero silencioso. Ethan sintió la correa vibrar con energía contenida. Siéntate, él murmuró. Axel obedeció instantáneamente, bajándose sin romper el contacto visual con los oficiales. La demostración inquietó a varios clientes. Control así no era normal. Era entrenado. Oficial Ryan Cole se movió detrás de Ethan, buscando sus esposas. Ryan era más alto, más ancho de hombros, con barba incipiente oscura y ojos que se desviaban nerviosamente hacia la puerta. Él había crecido en Red Creek, Ethan adivinó, el tipo de hombre moldeado por un pueblo que enseñaba el silencio como supervivencia. Ryan abrochó las esposas más apretado de lo necesario, metal mordiendo las muñecas de Ethan. Ethan no resistió. Ese fue el momento en que la habitación exhaló, creyendo que el peligro había pasado. Linda Harris se llevó una mano a la boca, sus ojos siguiendo a Ethan, mientras él era guiado hacia la puerta. Ella se veía más pequeña ahora, envuelta en una culpa para la que no tenía palabras. Ethan captó su mirada y dio un sutil movimiento de cabeza. No es tu culpa. Axel se tensó mientras Ethan era llevado, un gemido bajo subiendo de su pecho. Quédate, Ethan dijo otra vez suavemente pero firmemente. El perro se congeló, la confusión parpadeando en su rostro inteligente, pero la obediencia ganó. Dos oficiales de control animal sin formación aparecieron en la puerta, correas en mano, y suavemente persuadieron a Axel para que se fuera. Su cabeza se giró hacia atrás una vez, ojos buscando a Ethan, antes de que la puerta se cerrara entre ellos. El viaje en coche patrulla fue corto y silencioso. La luz del sol destelló a través de las ventanas mientras pasaban por calles familiares, pero Ethan no vio nada de eso. Él contó giros, notó el tiempo. Él había hecho esto antes, no como un prisionero, sino como un planificador. La sala de detención era pequeña, sin ventanas, pintada de un gris institucional apagado. Una sola mesa de metal atornillada al suelo, dos sillas. La cámara en la esquina parpadeó en rojo. Caleb hizo un gesto a Ethan para que se sentara. Ordenaremos esto, él dijo, pero su voz carecía de convicción. La puerta se cerró. Minutos pasaron. Luego pasos. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez el sheriff Mark Holloway entró. Él era un hombre corpulento en sus 50 y tantos, con cabello canoso y un bigote pesado que caía sobre una boca acostumbrada a fruncir el ceño. Su uniforme estaba inmaculado, su postura rígida. Él había sido sheriff de Red Creek por casi 2 décadas. El poder se había asentado en sus huesos. Quítale las esposas, Holloway dijo. Ryan dudó. Los ojos de Holloway se dirigieron bruscamente hacia él. Ahora las esposas se quitaron. Holloway esperó hasta que la puerta se cerró de nuevo. Luego él extendió la mano y bajó el interruptor al lado de la cámara. La luz roja murió. Holloway se recostó contra la mesa,
brazos cruzados. Usted causó una gran escena, él dijo. La gente tuvo ideas. Detuve a un hombre de ser herido. Ethan respondió uniformemente. Los labios de Holloway se contrajeron. Usted avergonzó a mi departamento. Él se inclinó hacia adelante. Este pueblo no necesita a forasteros agitando las cosas, especialmente a los armados. Yo no estaba armado, Ethan dijo. Holloway sonrió finamente. Su perro lo está. La amenaza colgaba en el aire, tácita pero clara. Ethan sintió el familiar tirón de ira. Vieja, controlada, encerrada por años. Él mantuvo su voz nivelada. Usted lo pateó. No, Holloway dijo, mi ayudante lo hizo. El silencio se extendió. Holloway se enderezó. Así es como esto termina. Usted se va de Red Creek hoy. Los cargos desaparecen. Su perro regresa ileso. Usted obtiene su tranquila vida en la granja. Él se acercó. ¿O hacemos esto muy desagradable? Ethan estudió al hombre. El rostro arrugado, la certeza practicada. Esto no era arrogancia. Esto era hábito. Él asintió lentamente. Está bien. Holloway parpadeó. Está bien, me iré. Ethan dijo. Si usted libera a mi perro. Holloway buscó en su rostro engaño y no encontró ninguno. O eso pensó él. Elección inteligente. Mientras Holloway se giraba hacia la puerta, Ethan habló de nuevo suavemente. Antes de que haga cualquier otra cosa, debería saber algo. Holloway hizo una pausa, mano en el picaporte. La cámara en mi perro, Ethan dijo, levantando sus ojos. Nunca fue apagada. La habitación se quedó quieta. Holloway se giró lentamente. ¿Qué dijo? La voz de Ethan permaneció calmada, casi suave. Axel lleva una cámara corporal de transmisión en vivo, encriptada. Todo desde la cafetería, audio incluido, ha estado transmitiendo a un servidor externo. Él mantuvo la mirada de Holloway, incluyendo esta conversación. El rostro del sheriff se descompuso. Eso no es posible. Lo es, Ethan dijo. Y si no me registro dentro de la hora, los archivos son reenviados automáticamente. La boca de Holloway se abrió, luego se cerró. Él miró instintivamente la cámara muerta, como si pudiera volver a la vida por pura voluntad. Por primera vez, la incertidumbre resquebrajó su autoridad. Ethan se recostó en su silla, sin restricciones ahora, y esperó. La mañana llegó a Red Creek silenciosamente, como si el pueblo mismo tuviera miedo de hablar demasiado pronto. Una delgada capa de niebla se aferró a las calles, suavizando los contornos de escaparates y señales de alto, amortiguando el sonido de la manera en que una respiración contenida amortigua un suspiro. Por primera vez en años, el silencio no se sintió como miedo, se sintió como espera. Ethan Walker se paró afuera de la estación del sheriff con sus manos libres, las esposas removidas, no con disculpa, sino con prisa. Axel se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para que Ethan pudiera sentir el calor de su hombro a través de sus jeans. El pastor alemán parecía inalterado, de 8 años, de pecho ancho, pelaje sable cepillado hasta un brillo opaco. Pero sus ojos eran diferentes ahora. Estaban alerta, sí, pero más calmados, como si la tensión que había llevado por días finalmente hubiera aflojado su agarre. El sonido vino antes de la vista. Motores, más pesados, más profundos que los coches patrulla locales. Cruceros de la policía estatal entraron primero, luces destellando, pero sirenas silenciosas. Luego, vehículos federales sin marcar siguieron, oscuros y anónimos. Hombres y mujeres salieron con la postura de profesionales que no necesitaban levantar sus voces para ser obedecidos. Una mujer se destacó inmediatamente. Fiscal asistente de AAUAO.
Sarah Collins se movió con un propósito controlado que atrajo atención sin exigirla. Ella estaba en sus 40 y pocos, alta y delgada, con cabello castaño oscuro recogido en un moño bajo y práctico. Su piel era pálida, casi translúcida a la luz de la mañana, y sus ojos grises no se perdían nada. No había joyas, ni suavidad en su traje, pero su expresión no era cruel, era precisa. Gente como ella no disfrutaba desmantelar vidas, pero tampoco dudaba. Hace años, su hermano había perdido su trabajo después de reportar corrupción en otro pueblo pequeño. Esa historia vivía silenciosamente detrás de sus ojos. Dentro de la estación, la verdad se desplegó sin drama. Pantallas fueron instaladas en la sala de reuniones. Oficiales se pararon a lo largo de las paredes, algunos rígidos de miedo, otros con un amanecer casi doloroso alivio. El metraje se reprodujo en orden. Un turista siendo presionado por dinero en efectivo. Un intercambio susurrado detrás de una ferretería. La bota de un ayudante empujando demasiado cerca de un perro debajo de una mesa de cafetería. Voces que habían asumido que nadie estaba escuchando. Sheriff Mark Holloway se sentó pálido y rígido mientras las grabaciones continuaban. Cuando el clip final terminó, su propia voz, confiada y amenazante en lo que él había creído era una habitación privada. Nadie habló. Sarah Collins cerró su carpeta. Esto es suficiente, ella dijo con calma. Arrestos procederán. No hubo gritos, ni resistencia, solo el sonido silencioso de carreras terminando. La palabra viajó más rápido de lo que las sirenas jamás podrían. Para media mañana, Red Creek se reunió en grupos afuera de la cafetería, cerca de la oficina de correos, en el estacionamiento de la tienda de alimentos. La gente se paró más cerca de lo usual. Algunos lloraron abiertamente, otros simplemente observaron, manos cruzadas, absorbiendo la vista desconocida de la autoridad siendo cuestionada en lugar de temida. En la cafetería, Linda Harris abrió la puerta con manos que temblaban, no de miedo esta vez, sino de liberación. Ella vestía el mismo uniforme que siempre, pero sus hombros estaban más ligeros, su respiración más profunda. Su hijo pequeño, Noah, se sentó en una cabina de esquina con un libro para colorear, su cabello arenoso cayendo en sus ojos mientras él trabajaba cuidadosamente dentro de las líneas. Linda lo miró a menudo, como si se asegurara de que él era real, que esta pieza podía ser tocada. Clientes llegaron temprano. Ellos se demoraron. La risa regresó en estallidos cautelosos, luego más llenos. Platos tintinearon Ked. Café humeó. La cabina vacía junto a la ventana ya no era evitada. Una pareja de jubilados la tomó primero, manos entrelazadas, la luz del sol calentando sus espaldas. Ethan no se sentó adentro. Él se paró al otro lado de la calle, manos en sus bolsillos, observando a través del cristal mientras la vida se reanudaba. Axel se apoyó en su pierna, cola balanceándose lentamente. No había orgullo en la expresión de Ethan, no hambre de reconocimiento, solo un cansado contento, el tipo que venía de saber cuándo alejarse. Linda lo vio y se apresuró a salir, limpiándose las manos en su delantal. De cerca, su rostro mostraba las marcas de años pasados tragando palabras, pero ahora sus ojos estaban brillantes. Ella se detuvo a unos pocos pies de él, insegura. Luego ella se adelantó y lo abrazó, breve, feroz, agradecida. «Todavía tengo mi trabajo», ella dijo, voz gruesa. «¿Y mi seguro y mi pueblo?» Ethan asintió. «Usted hizo la parte difícil», él respondió. «Usted se quedó». Algunos otros se reunieron, Walter Reed entre ellos de pie,
más erguido de lo que había estado en años. Él no saludó esta vez. Él simplemente extendió su mano. Ethan la tomó. Para principios de la tarde, Ethan se había ido. Su camión pasó rodando el letrero de bienvenida al borde de Red Creek sin ceremonia. No desfile, no discursos. Axel se sentó en el asiento del pasajero, cabeza fuera por la ventana abierta, orejas captando el viento. Ethan mantuvo sus ojos en la carretera adelante, la granja esperando. La tranquilidad que él había venido a encontrar aquí finalmente al alcance. Detrás de ellos, Red Creek respiró, no porque un héroe se había quedado, sino porque la verdad lo había hecho. A veces el milagro no es trueno del cielo o ángeles apareciendo en luz. A veces el milagro de Dios parece la verdad llegando silenciosamente, exactamente cuando el miedo ha gobernado por demasiado tiempo. En Red Creek, nadie fue salvado por violencia o poder, sino por paciencia, coraje y una voluntad de permanecer quieto cuando habría sido más fácil irse. Las Escrituras nos recuerdan, la verdad los hará libres, y cuando se habla la verdad, la oscuridad no puede permanecer. En nuestras vidas diarias, podemos sentirnos pequeños, inauditos o con miedo de hablar, pero Dios ve cada acto de justicia silenciosa. Si esta historia tocó su corazón, por favor compártala con alguien que necesite esperanza hoy. Deje un comentario con sus pensamientos. Suscríbase para más historias de fe y coraje. Y que Dios lo bendiga, proteja a sus seres queridos y le recuerde cada día que la justicia guiada por su mano nunca se pierde.